Ujú. Bueno, a todos, bienvenidos a nuestro espacio Entre Mujeres y Hombres, un libro, una historia. En esta oportunidad me corresponde a mí, Arlenis Vallés, ser la anfitriona del programa. Y junto con mis compañeras venezolanas, escritoras bestseller, Virginia Vanderbilt y Alice Alarcón desde España, Luisa Teresa Hernández desde Portugal, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial. Es escritora peruana, ella es Carmen Solís. Carmen Solís es una mujer, para mí, la estoy etiquetando, como una mujer muy inquieta, totalmente versátil. Y ya sabrán por qué. Voy a hacer un pequeño resumen de su vida y le daremos entonces la bienvenida al espacio. Carmen Solís se graduó de médico gracias a su pasión por el servicio hacia otras personas y sanarlos en su vida. Ella, que estudia medicina, lo primero que hace es irse a Rusia a estudiar medicina. La niña se fue a Rusia y no terminó en Rusia, terminó en Ucrania. Se casa y se va para Jordania. Allá se licencia para poder ejercer la carrera y pasa toda una vida maravillosa de experiencias que ya nos contará hasta que se jubila. Entre tanto y tanto tiene a sus hijos y va de Perú a Jordania, Jordania a Perú, y así transcurre también en su proceso de trabajar y servir a los demás mucha parte de su vida, hasta que tiene que ir a Perú por cuestiones de salud de su mamá. Y su mamá le dice, le recomienda que por qué no se licencia también allá, cosa que también ella le pareció que era oportuno, y ella llega y se queda en Perú. Posteriormente, su esposo se jubila y la sigue a Perú y se fue también él a Perú. Pero no basta con eso. Ella tiene sus hijos, uno en Qatar, otro en Jordania, en Alemania, imagínense. Entonces vive montada en un avión saludando y disfrutando de su familia. Esa es parte de la vida de esta maravillosa mujer, Carmen Solís, que escribe un libro que la hace bestseller, La Luz. La Luz, mi compañía permanente, que nos hablará también acerca de esa experiencia. Porque déjenme decirles que Carmen, además de eso, es poeta. Escribe poemas desde hace muchísimo tiempo y lleva diario desde muchacha. Nunca se había atrevido a escribir por temor al fracaso, hasta que en pandemia ve el curso del maestro Francisco Navarro Lara y se entusiasma y todo su entorno también le entusiasma y decide escribir su libro La Luz, mi compañía permanente. Carmen Solís, además de esto, se prepara en PNL, coach educativo, inteligencia emocional, y pertenece a la Asociación de Mujeres Profesionales en Estados Unidos. Como pueden ver, lo de versátil e inquieta, creo que me quedé corta. Así que, bienvenida a nuestro espacio, Carmen. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ustedes son unas maravillosas personas. Gracias por invitarme a esta entrevista y aquí estoy, delante de ustedes. Gracias de corazón, gracias, gracias. Qué bueno. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Carmencita. Y de verdad que se quedó corta Arlene con todo lo inquieta que eres tú y vas para un país y vas para otro y conoces. Entonces, claro, te hace versátil todo eso, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer 3 preguntas que son con numeritos del 1 al 3. Me vas a decir un número del 1 al 3. A ver qué te salga tu pregunta y tus 2 palabras poderosas. La número 3.
La número 3, bingo, la número 3. Número 3 te dice, ¿cómo reconoces tú a una persona que tiene una conciencia muy elevada? Pienso de que esa persona lo primero que debe tener es un gran amor propio y un amor inmenso hacia los que le rodean, Muy porque bien. eso es lo principal que debemos de tener nosotros, todos. Cuando uno actúa con amor, todo resulta bien, todo lo ve de maravilla, todo lo ve con luz y ve a las personas no solamente por el aspecto externo, sino que trata de ver lo interno de esas personas. Claro que sí. Una persona despierta y que tiene una conciencia muy elevada va más allá del tiempo y del espacio y se convierte en una observadora y una analítica de todo lo que le rodea. Así es, Carmencita. Tu palabra que te salió es fortaleza y armonía. Son tus dos palabras que te regalo. Gracias. Ajá. Gracias, Ahora el 1 gracias. y el 2, ¿qué palabras, qué número te gustaría? ¿El 1 y el 2? El 1. El 1. Aquí tienes el número 1. Saco el número 1. Y te dice, ¿qué significa para ti la humildad? Y cómo practicarlo y el por qué. La humildad con respecto a la persona, la palabra humildad, ser humilde con todo y con todos los que te rodea. Eso para mí es humildad. O sea, ayudar no con el propósito de recibir el, el de lo que has dado, no, darlo así sin recibir nada. O sea, que si recibiste, gracias a Dios. Si no, entonces está bien. Eso es humildad. Enseñar a los demás, eso es humildad. Ayudar a los demás, eso es humildad. No humildad de porque a veces piensan de que la humildad es porque una persona es pobre. No. Materialmente no es así. Falta de humildad es cuando la persona es pobre por dentro, es pobre espiritualmente. Pero la humildad es mucho más grande. La humildad es algo que debemos de tener todos y así cambiar el mundo. Pues claro que sí. Una persona humilde se le nota en todo lo que, hasta como habla, porque la persona humilde no dice que es humilde, simplemente lo transmite y lo expande esa energía de la humildad que es bien importante en estos tiempos que vivimos, aprender a ser humildes desde adentro, no desde afuera. La humildad viene en el interior de los seres humanos. Y tus palabras que te regalo hoy es paz y sencillez. Son mis palabras. Así que muchísimas gracias, mi Carmencita, por estar aquí con nosotros y bienvenida nuevamente. Y es un honor para nosotros tener una mujer de tus cualidades. Es bien importante. Gracias. Gracias, gracias a ti, Y gracias de corazón. y de tus conocimientos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches, Virginia, ¿cómo estás? Gusto de verte. Igualmente, es un placer de verdad tenerte aquí. Es un honor para nosotros. Bueno, Carmencita, mi primera pregunta es, ¿cómo es eso que de médico cirujano a escritora? Cuéntanos un poco. ¿Cómo fue ese pase? Siempre, mira, siempre me ha gustado a mí la literatura. Siempre he escrito poemas. Figúrate que yo cuando estaba en el colegio ganaba los premios en recitar poesía. Siempre me encantaba eso y escribía, pero
mi vocación era ser médico. Yo pensando en escribir, era como un hobby que me llenaba también por dentro, ¿ve? Un hobby cuando tú lees una poesía, lees un libro, escribes unas frases, te llenas de sentimientos, te llenas de, o sea, que vives lo que estás leyendo. Entonces, cuando ya terminé el colegio, me decidí de ser médico porque era lo que yo quería antes. Así que terminé de ser médico y después, cuando me vino la oportunidad, tuve la oportunidad de escribir, porque yo pensaba que escribir es muy, no es fácil, es difícil. Mm. Por ejemplo, yo tengo años que he escrito y tengo los cuadernos, las notas que mi mamá había guardado. Entonces, al leerlo yo tenía que, yo sentía ese amor, yo sentía esa pasión por la literatura, por la poesía, pero no sabía bien cómo hacer que las personas también se sienten como yo. Me faltaba un poco. Y así fue que yo me decidí a coger ese curso, aprender a escribir y tuve esa oportunidad de escribir mi libro. Qué maravilloso, la verdad que sí, porque es un, bueno, ya lo sabemos, la cultura, y el arte es algo maravilloso y que sirve para, además de crecer, de hacernos crecer, pues calma el alma, calma los nervios. Es muy bueno, ¿verdad? Que es una buena terapia. Sí, sí, Bueno, Carmencita, mi segunda pregunta. Sé que viviste muchos años en países árabes, ¿cierto? sí, sí. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo fue esa adaptación o cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo me fui a Jordania, especialmente a Jordania, viví muchos años allá y tuve la oportunidad de trabajar de inmediato. O sea que yo no tuve problemas allá. La familia de mi esposo es jordano, la familia de mi esposo me ayudó bastante y cuando empecé a trabajar ya yo veía, o la misma cultura, yo lo veía completamente diferente a nuestra cultura, Mm. completamente diferente. Así que yo me tuve que adaptar a ellos, adaptar normalmente, ¿no? A ellos, porque la familia de mi esposo nunca me exigió nada. Pero yo, como latina, y yo llegando a un país, no podía yo cambiar las cosas de ellos. Tenía que yo cambiar un poco, pero para bien, no para, o sea, ver todo lo que es bueno y seguir. Pero allá tuve también la oportunidad de conocer a mis cuñados, los hermanos de mi esposo, y ahí en mi segundo libro yo escribo la historia, la biografía de mi difunto cuñado. Y yo tuve, con él, tuvimos una amistad muy buena porque él era menor que yo. Así que, como te digo, allá me pareció excelente, me pareció muy bueno, pero nosotros siempre añoramos nuestra patria. Así que yo me vine acá para ver a mi madre que se había enfermado y me quedé. Y aquí mi esposo está conmigo. Mis Ah, hijos están fuera, maravilloso. pero mi esposo está conmigo. Así Claro, es. maravilloso. Sí, realmente es así, porque bueno, hay un dicho que dice, valga la redundancia, país donde llegues, haz lo que vieres, ¿no? Realmente tenemos que adaptarnos un poco a la cultura del país donde llegamos. No podemos pretender llegar y que los demás cambien a la nuestra. Eso es algo que, pero bueno, la verdad es que es fantástico. Y te voy a hacer una solita pregunta, chiquitita. ¿Qué palabra te define? ¿Qué palabra te Amor, define? Amor. amor. Sí, Muy bien. siempre he actuado con amor. Siempre a Realmente, mis pacientes.
a mis pacientes allá en Jordania los trataba yo con amor, aunque a ellos eran un poco extraño, pero se acostumbraron y con todo ese amor, entonces ya tuvimos una conexión muy buena entre médico y paciente y también amigos. Es lo que emanas, emanas mucho amor. 1.000.000 de gracias, es un placer haberte tenido con nosotros aquí, bueno, conmigo en este momento, te doy el pase con mi compañera Arlenis, gracias. Luisa Gracias Teresa a ti. Hernández. Gracias a ti. Perdón, Luisa Teresa. La Amazona del Llano. La Amazona del Llano, sí. Mira, No, la caimana. Mira, mi querida Carmen, bienvenida al programa. Me puse este sombrerito, porque bueno, ahora estás en tu tierra natal, Perú. Pero chica, yo quiero hacerte una pregunta, ¿cómo hacías tú ay Dios mío, cómo hacías tú para aprenderte los idiomas en esos otros países, tantos países que recorriste? ¿Qué es eso? ¿Cómo hacías? ¿Buscabas el traductor en el teléfono? ¿Qué hacías? Echa el cuento, dime una anécdota, algo que... A ver. No, es que yo, por ejemplo, cuando estudié en Rusia, tuve que aprender a hablar el ruso, que es muy difícil, ¿no? Si las palabras todas al revés, como por ejemplo una R es una P, pero en español significa una R allá en ruso, una H como una I, así, pero las ansias que yo tenía de estudiar, de terminar una carrera, eso fue lo que influyó en mí para aprender esos idiomas. Y cuando Sí, me pero fui imagínate, es que no es nada más Arabia, un solo país, fueron varios, por eso que te estoy preguntando, bueno, ¿cómo sí, hacías? Dios mío, eran varios países. sí, cuando me fui a Jordania, empecé también a estudiar el árabe, aunque al principio en casa me enseñaba mi cuñado, mis cuñados, mi esposo y mi suegra también cómo escribir, por ejemplo, porque hay personas de que no sabían hablar para escribir, no en inglés, sino en árabe. Así que, ¿qué pasó? Que me inscribí en una escuela de analfabetos, le dicen analfabetos de las personas mayores, y ahí terminé la primaria. Y no me Ah, importó de que yo era médico, no, todos éramos amigos, todos hicimos amistad y con ellas claro, yo aprendí claro. a, a escribir y a leer, ¿no? El No, árabe. y es que tienes que buscar las herramientas, porque imagínate cómo entiendes tú un árabe. Dios mío, si yo no sé ni hablar ni portugués, que ya tengo 3 años aquí, ¿cómo será árabe? Dígame eso. Ay, no, no, no. De verdad, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya, gracias a Dios, ya lo manipulo. No sé si ya lo manipulo. Pero no es fácil estar en otro país. Tú que has estado en otros países, que has tenido que aprender otros idiomas, wow. Y entonces después vas para tu país y yo me imagino que a lo mejor pierdes algún dialecto de tu país y así, Dios mío, eso es un enredo, de verdad. ¿No te ha pasado? Me imagino que sí, que te ha pasado que confunden palabras con las de tu país y eso. Oye, se congeló de tantos idiomas. Y creo que se congeló la imagen, porque no veo En que la mina Carmen de se... Ahí fosfatos, va. Sí, ahí se en me el está yendo. desierto, en el desierto. Yo trabajé allá en el desierto y entonces no tenía la oportunidad de hablar el español. Habían personas donde, o sea, en el lugar donde trabajábamos, habían también todas las personas casas, ¿no? O sea, hablábamos ruso, habían personas que hablaban ruso, habían personas que hablaban el polaco, pero nadie hablaba español. Español. Personas en inglés, nadie hablaba español. Entonces, tantos años que yo he trabajado allá, ya no sabía, como ahora, ¿no? Ahora estoy bien, pero antes no podía hablar solamente en español. O sea, que hablaba un poco de español, hacía la terminación ya en ruso, ya en árabe,
y me piripoteaba con todas esas palabras. Y, perdón, Mira, es una palabra en ruso que dice me equivocaba. Ajá, y entonces así fue cuando yo regresé acá a mi tierra natal. bueno, esos son anécdotas maravillosas. Te voy a decir como dicen en mi país, en Venezuela, ay Dios mío, eso era un arroz con mango. De verdad. Exacto. Ay, no, pero felicitaciones porque de verdad que es digno de admirar de ti, que hayas realizado tantas cosas en tu vida y sigues activa. Pero mira, por aquí yo leí que tú trabajaste o perteneces a una asociación internacional de mujeres profesionales de los Estados Unidos. Yo quiero saber qué hacía esa organización. A ver. Mira, esta organización, cuando yo todavía estaba en Jordania, yo trabajaba todavía allá, resulta que yo trabajaba y sabes, eh, trabajaba en un círculo donde solamente los trabajadores podían llegar a la clínica, porque había otro lugar también para las otras personas, los beduinos, pero ellos no, cuando llegaban a la clínica decían, no, ustedes no pertenecen a la familia de los trabajadores o algo por el estilo. Entonces, ¿yo qué hice? A veces no me daba la gana de escucharlos, Ujú, así que yo atendía a esos pacientes, qué hasta que bueno. también cogía y me iba hacia esos lugares donde ellos vivían, ahí en el desierto, y me iban a sus carpas y decirles qué es lo que ellos necesitaban, que cómo podía ayudarlos. Pero claro, yo no me ponía el mandil blanco o me iba así, completamente normal, solamente. Y ahí fue donde yo tuve esa, es como te digo, ellos me invitaron, me hicieron esa proposición y, y también porque yo trabajé en la organización, una ONG, creo que se dice, el Caritas. Ah, ok, maravilloso. Bueno, nada más por haber dicho, por haber respondido eso que acabas de decir, te has ganado un corazón, mi amor. Te has ganado Gracias, gracias. un corazón enorme de una excelente doctora, porque solamente un médico de gran corazón y con gran humildad como tú es capaz de pasar reglas, capaz de quitar esas reglas, de esas absurdas reglas. Entonces, de verdad que felicidades y me complace muchísimo que estés aquí con nosotras compartiendo en nuestro programa. Te quiero mucho. Gracias, 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 gracias. Gracias a usted. Bueno, Gracias. de verdad que con todo lo que has contado, Carmen, es un orgullo y un honor haber sido tu anfitriona. Pero te voy a preguntar algo acerca de tus experiencias en Rusia. Y algo interesante que me comentaste es que tenías amistades venezolanas. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Mira, cuando nosotros viajamos en ese tiempo, yo estudié todavía cuando era la Unión Soviética. Entonces, nos íbamos, todos estábamos solos. ¿Y qué había entre nosotros? Ese compañerismo. Las personas venezolanas eran las que cuando uno llegaba eran las más alegres y decían, ¡ay, ya llegó una latina! ¿De dónde eres? Oye, así que, oye, ya llegó otra chama. Oye, así, ya esas palabras se quedaron haciendo con nosotros. Y tengo muchas fotos con ellos, muchas fotos. Y ahí, o sea que allá, ellos no decían que tú eres de Perú o que tú eres de Colombia, tú eres de Venezuela, porque es internacional, los estudiantes son de todos los países. Y ahí, a mí, yo especialmente tuve dos amigos, ya eran un poco mayores de año, ¿no? Un año mayor que nosotros, pero eran personas maravillosas. Y yo pienso ahora, en el tiempo que ha pasado, ¿no? Que no podemos juzgar a las personas ahora por lo que eh,
por lo que ustedes ahora hay mucha migración, pero no debemos pensar que esta persona no es buena persona. Tenemos que pensar que son buenas personas, porque nosotros no sabemos qué carga tienen ellos, no sabemos la mochila pesada que tienen ellos. Así que por eso yo, por mi parte, yo viví unos años felices y extraordinarios con personas venezolanas, chicas y chicos, chamas y chamos, creo que se dice. Así que yo Sí. tengo esa manera de pensar, que Que, para juzgar a una persona tenemos que conocerla, ujú. conocer su interior y conocer quiénes son ellos, no juzgar. Es cierto, es cierto. No debemos juzgar a las personas ni por su raza, ni por su nacionalidad, ni por su condición social, porque muchas veces hasta subestimamos porque tienen pocos conocimientos, pero eso no indica en ningún momento que no tenga sabiduría. Y muchas veces recibimos sabiduría de personas con muy poca educación. ¿Y cómo nos enseñan? Mira, Carmen, mi siguiente pregunta, porque es que esta versátil chica, Carmen, provoca preguntarle de todo. No hay por dónde empezar, pero no hemos hablado del libro. Entonces, háblanos de esa luz que escribiste tú, que te movió el piso y que te hace bestseller. Sí, ese libro, el que escribí, fue con respecto, yo anteriormente le comenté a Virginia que yo tenía, que mi mamá tenía los cuadernos míos que yo escribía. Así cuando yo viajaba, cuando ya estaban llenos, se los dejaba a ella. Y pensé para que ella lo lea, simplemente. Pensé que ya no existían. Pero después que ella falleció, entonces los encontré y empecé a leer lo que pasaba allá, lo que nosotros pasábamos allá en Rusia. Porque no todo es color de rosa. También nosotros teníamos caídas y nos levantábamos. Entonces, al principio del libro, cuando yo viajé, cuento un poco de mi persona, pero la protagonista es Blanca. Blanca, la que vivió allá y la que tenía esa luz propia de no dejarse vencer por nada. La Blanca que tuvo fuerzas para seguir adelante. Porque nosotros, si tenemos un sueño, queremos realizarlo. ¿Pero cómo? Haciendo lo posible, no sentarse y pensar que ya todo va a salir bien. Tenemos que esforzarnos. Y yo puse el nombre de la luz porque nosotros somos luz. Nosotros nacemos con esa luz. Y esa luz no hay que dejar que se apague. Aunque ella nunca se apaga. Pienso yo que nunca se apaga, pero la tenemos dentro. Solamente hay que dejarla que brille. Que brille y ese brillo, con ese brillo, tú puedes guiar a las otras personas para que ellas también brillen, pero con su propia luz. ¿Ven? Y ahí comento cómo pasaban los estudiantes, yo observaba, miraba, y todas esas historias las he comentado ahí. O sea que la vida, tú decides ser feliz, porque todos queremos ser felices. Así que tienes que seguir adelante, brillar y hacer brillar a los demás, y todo hacerlos. Mi palabra favorita es con amor. Porque el amor vence todo, todas las adversidades. El amor te da fuerzas para que tú consigas lo que desees. Y eso es lo que escribo yo en el libro. Bueno, Carmen, mejor cierre para esta entrevista imposible. ¿Tienes a tu mano el libro para que lo muestres en pantalla? Sí, sí. Este es mi Ese es el libro, Aquí está. el libro, La Luz. Dime una cosa, Carmen. Sí, ¿Dónde pueden sí. ubicar el libro? ¿Cómo pueden adquirirlo? Cuéntame.
El libro está en la librería Amazon, amazon.com, amazon.mx, España, y también lo pueden adquirir porque estoy en mi fanpage como Esperanza Escritora, y mi correo es esperanza_de_luz@yahoo.com. Excelente. Te pueden ubicar a través de esas direcciones y tu libro a través de Amazon. Para nosotros ha llegado el final de la entrevista y con ganas de seguir sabiendo sobre Carmen. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen por nuestro canal Entre Mujeres y Hombres, un libro en historia. Y con mis compañeras despedimos a Carmen. Muchachas. Arleni, disculpa que te interrumpa, Arleni, pero es que mira, tiene tantas cosas que contar que se me olvidó preguntarle lo del caballo. Ella tiene una anécdota del caballo, un caballo. Lo que pasa es que tantas cosas no se lo puedo preguntar. Quedaron muchas cosas. Vamos a tener que Sí, invitarla en serio, nuevamente al verdad. programa. Sí, Hay que te vamos invitarla a a otro tener que programa. volver a invitar. Ok, gracias a ustedes, son unas personas maravillosas, las quiero mucho y gracias por darme esta oportunidad. Ustedes Gracias a son nosotros. personas maravillosas y todos tenemos que seguir a ustedes y leer vuestros libros porque en cada libro nosotros aprendemos algo. Así es. No También eres solamente lo que maravillosa. nosotros, un libro no es lo que el escritor, la vida del escritor, sino también lo que las personas que lo leen, lo sienten, se identifican y se abren. Es una palabra simplemente, literally, que abren el corazón. Un corazón. Es cierto, así mismo es. Gracias, Carmen, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias por estar Gracias con a usted. Te queremos nosotras. Chao, muchísimo. gracias. Felicitaciones, Gracias. besitos. Gracias, Admirable. Alex. Gracias, Luisa. Gracias, Vicky, Arlenis. Besos. Ya se me va a Sí, olvidar que Eso, era yo mami, la ya. que grababa. gracias. Chao, chao.